Juan, gran personaje de la ciudad, tipo especial. ¿Cómo andas, Juan? Tanto tiempo. Bien. Acá, ansioso de conocer de qué se trata todo esto. Bueno, esto se trata de conocer. Es una entrevista tuya, había visto varias entrevistas tuyas porque hice la tarea. De que sos de la zona de Maristas. Hoy habías ido a la escuela ahí a Maristas. Fui al colegio Marista, ahí una cuestión de que mis papás se conocieron ahí, o sea, mi mamá era maestra jardinera, el colegio era ya jubilada de ahí, mi papá, mientras estudiaba ciencia económica acá en la ciudad, trabajaba en la administración. Entonces ellos dos se conocieron y en el colegio ahí Oroño entre Córdoba y Santa Fe, y por cuestiones de la vida que iban a ser sus hijos, lo enviaban todos ahí para tenerlos. Ahí empezó. ¿Ahí también empieza tu vocación de actor o eso viene un poco después? Sí, se puede decir que sí, porque, o sea, yo creo que todo ahí en los actos de fin de año, viste, que se hacían en el salón de acto, uno hacía teatro ahí, y bueno, ahí empezó como a despertar ese gustito por la actuación. ¿Fue lo primero que se te despertó o fuiste lo que somos comúnmente, vamos a jugar a la pelota, vamos futbolista, o siempre tuviste en claro el norte que era ser actor? No, bueno, fue el primer lugar en donde yo me sentí cómodo, dije, mirá qué bueno, ojalá esto pueda ser, viste, cuando te preguntaban, ¿y qué querés ser cuando seas grande? Y te decían bombero, te decían astronauta. Y yo empecé a decir actor, o por lo menos algo que tenga que ver con el medio, en donde yo me sentía cómodo. Creo que es lo bueno de la vida como objetivo, ¿no? Encontrar o tratar de distinguir en qué lugar nos sentimos cómodos, qué nos gusta. ¿Qué es lo que más te mueve? Claro, en mi caso, bueno, fue actuación o algo que tenga que ver con lo audiovisual. No me acuerdo, no sé si lo leí o me lo dijiste vos no fuiste un estudiante de actuación, fuiste solamente una persona que hizo casting, que le movió eso. No. Voy a teatro desde que tengo 16 años. Tanto en el colegio, el grupo de teatro, luego hice un paso muy fugaz por la Escuela Provincial de Teatro de acá, Rosario, estaba en ese momento en la cortada Ricardone y San Luis, entre Ricardone y San Luis, que ahí estuve un tiempo, en 2003, 2004, pero estudiaba con Héctor Barreiro en la escuela que él tenía de comercio, y entiendo esto como que es un entrenamiento como un jugador de fútbol que tiene que estar entrenando todos los días, o sea, no es que te dan el título de actor nacional, que no lo tengo, no, eso sí, a lo mejor fue lo que leíste, de que no me recibí, tengo el título de actor, pero sí de entrenar y estar estudiando siempre. Que me decís lo de entrenar y ser como un jugador de fútbol. Me acuerdo que una vez un actor de acá de la ciudad de Rosario me ha dicho que era como lo que vos me decías, y que si te pasaba algo por X motivo, podría significar, bueno, me quedo sin esta obra, sin este corto, por ejemplo, una fractura. ¿Es tan así? ¿Puede amoldar el...? No, bueno, lo que pasa es que tenés que ser responsable de tu trabajo. O sea, si vos sos jugador de fútbol, no te podés ir a jugar un partido de fútbol con tus amigos sabiendo que tenés una profesión de por medio. O sea, yo cuando opté por esta profesión que implica el físico, hay cosas que dejar de lado. Para el fútbol, que me encanta y demás, estás en una obra de teatro, es más probable que quedate en tu casa, tranquilo, porque te podés llegar a, no sé, a esguinzar y tener una obra o estás filmando, y o sea, que hay que tener en cuenta. Y algo también que había escuchado era esto de, bueno, ¿en qué momento, digo, paso la barrera de, y esto te va a dar de comer, esto vos podés vivir de esto, che, ¿por qué no estudiás? Vos sentías, también decías que fuiste vendedor, vendía relojes, vendía lentes. ¿En qué momento tu cabeza dijo, che, no, bueno, esto es un proceso o forma parte de camino para llegar a realmente lo que quiero hacer? O sea, ese papel que juegas de vendedor es tu proceso y tu camino para llegar a un sustento, pagarte el curso, poder hacer el casting, o para poder pagarte un pasaje a Buenos Aires para hacer un casting. O sea, el medio que te llevó a Sí, obviamente es así. O sea, uno tiene como objetivo algo, a lo mejor eso no te da dinero ya en el corto plazo para poder pagar tu alquiler, tu comida, te vas buscando otras actividades sin dejar objetivo por lo que vos querés, ayuden a tu dinero para pagar los gastos. ¿Fuiste periodista? Sí, empecé a estudiar comunicación, terminé la secundaria. Mi viejo me decía, tenía que estudiar una carrera universitaria, y en ese momento recuerdo que yo mal entendía la actuación con solo la televisión, y lo que más cercano tenía acá en la ciudad de Rosario a un canal de televisión, me acuerdo que era el programa de deporte, que hoy lamentablemente, no digo lamentablemente, no, que hoy digo lamentable porque desde nuestra ciudad no tenemos ficción dentro de la televisión para que los actores puedan trabajar. Y en ese momento lo que más me acercaba a un canal de televisión, a una cámara, era un programa deportivo, y me acuerdo que, bueno, empecé a estudiar comunicación social porque veía que de ahí a lo mejor, vos fíjate lo mal entendido que nosotros, que tenía en ese momento todo esto,
Pero bueno, también fue algo lindo porque llegó a conocer mucha gente que hasta el día de hoy le tengo mucho aprecio, mucho cariño. Mal que mal fue la primera vez que pasé por delante de una cámara de televisión y hice las veces de periodista. Yo no digo que fui periodista deportivo porque una falta de respeto a un periodista deportivo, ¿me entendés? O sea, las previas en los programas de fútbol, porque entré a trabajar en un programa deportivo llamado Sapin Sport en ese momento, pero bueno, pero siempre el foco o lo mío era actuar y al correr de los años iba dándome cuenta de que ahí no era mi lugar, por más que estaba bien, estaba cómodo. ¿Te tocó cubrir algún evento deportivo interesante o te mandaron a cubrir algún evento? No, sí, cubría Newell's y Central, las previas de Newell's y Central desde el año 99 hasta el 2003 que decidí irme, todos los partidos, o sea, prácticamente era el productor, el notero, era casi todo de este programa deportivo. Pero no era realmente lo que yo quería, era lo que buscaba. ¿Cuándo empezás a dar tus primeros pasitos? Esto ya de hacer nota o de vender ya no va más, me estoy encarando para lo que es lo que a mí me gusta. Y lamentablemente digo, porque no lo puedo hacer en Rosario, en 2009, ya cuando me instalo en Buenos Aires, donde mi objetivo era ya 100% la actuación, donde obviamente que no iba a agarrar ningún trabajo en relación de dependencia, eran todos así, o sea, o vendía lente, o vendía cerveza artesanal, vendía sea que me permita que me digan, che, mañana tenemos que filmar un comercial. Sí, puedo. 2009 empecé obra de teatro, hacía casting de comerciales, empezaron los primeros bolos en las novelas, pero todavía no me permitían vivir 100% de la actuación. Voy a preguntar porque desconozco el término. ¿Qué es bolos? Para mí que no Bolo, sé, bolo no es como la primera categoría, para graficarlo de alguna manera, vos mañana ves una serie, una novela, algo, ese mozo que aparece en un solo capítulo y dice, ¿qué tal señora? Le traigo ¿qué se va a servir? Y después no lo ves más, eso es un actor, que la categoría es bolo, bolo menor, ya cobra a través del sindicato de actores, es lo que lo diferencia de un extra, el extra no habla, el bolo es la categoría del actor, la primera categoría. O sea, por lo general, cuando vos le prestás atención a una serie, una película, novela, esa persona que aparece solamente ese capítulo, bueno, parece mal, el cartero, ¿qué tal señora? Le dejo la llave, se va. Y no lo ves nunca más, eso es un bolo. Bueno, me desasno en ese término. ¿El primer gran papel que tenés es en la serie de Carlitos o es más adelante? No, el primero en la serie de Carlitos, en Apache. Fue la primera vez que salí, o sea, como decir, salí del bolo. Claro. Tenía un personaje que ya era un personaje, porque en ese momento era el director técnico de Vélez, de las inferiores de Vélez. Entonces ya era un personaje. Si bien no tenía nombre, porque era el director técnico. Era bien actor de... Nada, yo creo que era un bolo con continuidad, vamos a llamarlo. Que bueno, eso fue la primera vez. Hay unas escenas muy lindas de TV que le habla al amigo de TV, Danilo. Claro. Que por ahí como que dice, che, vos no tenés que agarrar tapiña, tenés que dormir bien, tenés que comer bien. ¿Vos fuiste, Danilo, en algún momento y tuviste a tu director técnico de Vélez que te diga esas cosas? No en ese término. Mira, justamente hace un ratito lo veníamos charlando acá previa a la nota. Me hubiese encantado tener a uno que... Porque en esta profesión hay un montón de veces flaqueás, un montón de veces pensás que dónde está el norte, y me hubiese gustado tener, o sea, en mi familia nadie tiene que ver con absolutamente nada de lo que es la televisión, de la actuación. Hay un montón de gente que te aplaude tu profesión, pero que no la comprende en realidad, porque a la primera dice, chico, ¿y por qué no te buscó un laburito? ¿Entendés? Y eso es no comprender tu profesión. Entonces, me hubiese encantado tener un guía que me aconseje sanamente, que es la realidad. Me hubiese gustado, sí, no lo tuve. Y ahora, volviendo a la serie de Carlitos, ¿qué tanto preparaste y preparás el personaje? ¿Te metés en la piel de él? O sea, vamos a llamarlo de alguna manera, haces como una doble vida y decís, bueno, soy Juan, pero tengo que hacer de el director técnico de Vélez y me metizo, me estudio, me trabajo ser esa persona que en ese momento habló con esos chicos. Hay mucho de show y hay mucho de realidad también cuando se habla de estas cosas. Yo te trato de ser lo más sincero posible. Primero, si vos partís de que hay un buen guión, el guión es todo. Entonces nosotros tenemos que ser a partir de ese guión que está. No hay que ponerle absolutamente más nada. Sí hay una preparación, por supuesto, porque es nuestro trabajo, el trabajo del actor, o sea, interpretar. Entonces uno lees el personaje, en mi parecer busco cuánto de mí tiene eso, cuánto yo propuse en la instancia de casting, cuando estuve con el director de casting, con el director, y que esto me gusta, esto, ponele esto. Entonces ahí se va construyendo ese personaje. Hay como esos arreglitos, decir, che, mira, capaz que esta línea sería mejor en No en cuestiones de línea, sino en cuestiones de interpretación de la impronta que vos le vas a dar a ese personaje. Claro, digo, che, capaz que el personaje puede ir por este lado o hacer esto. Claro, eso lo tiene en la cabeza el director con el productor, o sea, son personas que
por algo tienen ese guión, que se rompieron el lomo para encontrar el dinero para poder filmarlo, llamarlo de esa manera. Entonces buscan que lo que ellos leyeron y lo que ellos imaginaron de ese personaje, vos como actor lo puedas acercar. Entonces ahí empieza un poco de esa impronta que solo uno tiene, ese carácter interpretativo, y que tratás de comulgar con el director. Fin de la serie Carlitos TV, se deposita la plata en la cuenta bancaria, y ahí el actor, ¿qué hace? ¿Qué pasa a hacer de su vida de actor Juan Canes? Ahí está el principal dilema de todo esto. Primero, entender de que no vivimos, lamentablemente, no entendamos al audiovisual como industria dentro de nuestro país. Entonces, al no entenderlo como industria, el dilema que uno tiene cuando termina una producción es no poder diferenciar entre vacación y desempleo, entre si lo que acabas de terminar, si eso que acabaste de terminar de hacer te da lugar a que vos te puedas tomar las vacaciones, o que vos lo puedas ver como me quedé sin trabajo. Lamentablemente, como te digo, al no tener un país de industria, porque no tenés otras opciones para decir, bueno, pará, la próxima serie la voy a filmar en noviembre, entonces yo terminé de filmar en septiembre, este mes puedo entenderlo como que son vacaciones. Como hay una incertidumbre tan grande, sobre todo en este país, te vuelvo a repetir, no tiene industria, o no está entendido como una industria, lo más probable es que haya esa incertidumbre de decir, ¿y el próximo cuándo viene? Entonces empieces a entender de que ese dinero que cobras, no sepas por cuántos meses lo vas a tener que dividir. Vamos a hablar un poco de la industria. Argentina suele consumir mucho enlatado, más que nada en este último tiempo. A mi entender, no hay una industria muy fuerte, pero porque no se quiere poner la plata, o porque seguramente sí sea más fácil si, bueno, traigo una novela turca, la transmito en los espacios libres entre el programa de Chimento y el noticiero, o directamente, bueno, consuma lo que viene afuera y no apostamos acá, que sí hay. No, bueno, lo que pasa es que son temas para otro tipo de discusiones que son más plano político y de decisiones. Y no, cuando digo político, no solamente tienen que ver con el color de la bandera política que haya en el momento, sino de decisiones, yo creo. Hoy tenemos un país vecino que no para de producir, y esa decisión la tuvo hace más de 25 años y han pasado gobiernos de diferentes banderas y ellos siguen con una política de Estado que entender esto como industria. Y bueno, está las claras, ¿no? Uruguay en este momento está, Hollywood está viniendo a producir y a filmar ahí, o sea, nosotros nos pasan por el lado. Entonces por eso digo, es más, estamos acá en Rosario y una de las pocas provincias que no tiene una ley audiovisual. Pero bueno, también tiene que ver un poco con todo, ¿no? Con gente que vive en el lugar, cuánto hay de egoísmo, cuánto hay de sacarnos las diferencias esas y buscar en la unidad, como nos decían en la escuela, ¿no? La teoría de los conjuntos, ver dónde todos pertenecemos y buscar de dónde sumar en vez de dónde separar. Y eso que vos decías de que acá en Rosario no se filma tanto. Por ahí me acordaba ayer mientras leía la serie de quizá uno de los rosarinos más emblemáticos, como Fito, no se filmó una escena con Rosario. Yo no estaba acá en el país cuando se filmó Fito Páez, la serie de Fito, ¿no? Y bueno, pero por eso mismo digo, hay un montón de cosas la verdad que no te sabría decir desde dónde, quiénes son los culpables, o si en realidad hace falta buscar un culpable. Yo creo que eso atrasa, si está buscando quién tuvo la culpa de que la serie acá no se filmó. No, o sea, yo creo que es más que nada hoy, mañana, ¿qué falta para tener una ley audiovisual acá? ¿Por qué no? ¿Por qué no viene esta gente? ¿Por qué no se filma acá? Entonces, si el resultado de esa pregunta va a desencadenar en que todos digan la culpa la tiene tal, no sirve para nada. Ahora, si el resultado desencadena en que se propongan creativamente cosas para que sí pase, para que sí se realice, está bueno. Claro, falta un poco estudiar la historia de la ciudad, porque creo que es muy falta un poco de estudiar la historia de la ciudad de Rosario, de la creación de Rosario como una ciudad o como la villa de Rosario en aquel momento, pasando por la inmigración, la etapa de la mafia, lo que es la prostitución, y el barrio más histórico Pichincha tenés Pase Dulce. Es falta de estudiar historia o decir, che, bueno, juntamos 4 o 5 empresas de Ciudad de Rosario que pongan la plata y filmen una película, un cortometraje, un largometraje de este suceso que pasó acá en la ciudad de Rosario y por ahí no es tan conocido. Sí, pero ahí estás diciendo dos cosas diferentes. Una cosa es, hablar de la historia de la ciudad, son temas de un guión, o sea, temas de lo que trataría un posible producto audiovisual. Y lo otro tiene que ver con el financiamiento de eso. Entonces, primero yo creo que tenemos que buscar la identificación en el consumidor final, o sea, quién lo va a consumir a eso, digo yo. Entonces digo, bueno, a ver, pará, primero, si partimos de la base, queremos hacer algo para que se vea en Rosario, fijémonos qué quiere ver el rosarino.
qué le gustaría que le cuenten, que le muestren. Y a partir de ahí, ver qué historia le cuento y después ver cómo financio eso que le quiero contar. También otra cosa que que hiciste hace poco fue lo del festival, no me acuerdo el nombre. Festival Spoiler. Festival Spoiler. Festival Spoiler. Sí, es un proyecto bueno que tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando. PAR es un proyecto que uno pensó, primero era una utopía, o sea, buscar realizar una comunidad acá en la ciudad, a partir de actividades que tengan que ver con lo nuestro, de traer gente, directores, actores que charlen y después ver cómo incentivaba a las nuevas generaciones, o sea, estimulaba, y de ahí salió Festival Spoiler, que es un producto de PAR, en donde participan escuelas secundarias que hacen su primer cortometraje, y lo pudimos hacer en 2 oportunidades, y ahora vamos a tratar de seguir creciendo, y cuando ves las ganas que le ponen los pibes, manejan una cámara por primera vez, y actúan y escriben, y decís, bueno, ves, tenés un semillero enorme en la ciudad. Hablo un poquito de esto de decir, che, ¿vale la pena tener una industria en este país? Y sí, mirá la cantidad de gente que tiene ganas. Y bueno, no sé por qué pasa que no. Algo hay. Vos hablabas de la ley audiovisual, sin meternos en términos políticos de esa Sí. cosa. ¿Cómo se podría armar una ley audiovisual y qué iría más bien proyectado? ¿A cosas audiovisuales o algo de decir, che, bueno, sentamos base para que los que vienen puedan empezar este camino y terminar en algo como una película hecha exclusivamente por actores de Rosario, actores de la provincia de Santa Fe? No, bueno, lo que pasa es que hace 40 años, no sé cuánto tiempo llevan intentando sacar una ley. O sea, igualmente la ley audiovisual tiene más que ver con lo que es la parte de financiamiento de los productos. O sea, ya sea de financiamiento para algo muy chico, un mini cortometraje a una serie de gran envergadura. Bueno, cambiando drásticamente de tema. Sí. ¿Se puede decir el cuadro que sos? Yo sí, de Newell. ¿Cuándo entra Newell a tu vida? ¿Y quién lo introduce? De chico. Mi abuela fanática vitalicia de Newell, mi abuelo que no lo conocí también vitalicio de Newell, mamá, mi papá hincha de Boca, pero acá en Rosario cuando él llegó a estudiar acá empezó a simpatizar siempre por Newell, o sea que empecé a ir a la cancha con mi papá, con mi abuela, quito creo, habré tenido 4, 5, 6 años, no sé cuándo fue la primera vez que fui a la cancha. O sea, ahí ya te sentí tu identificación con la ciudad. Sos de, bueno, che, no sé, está, no te digo filmando porque está trabajando, pero sí, no sé, está en Buenos Aires y, che, me voy a Newell, o, bueno, acá mismo te he visto que he ido a la cancha. No, sí, yo estoy acá en Rosario y entonces tengo mi platea toda la vida, o sea, es mi aporte al club, mi aporte como hincha, ir, ser socio, pagar mi cuota y tener mi platea. Entonces me dice, pero si te pueden dar entrada, no importa, o sea, yo sé que mi aporte al club lo hago de esa manera y nada, cada vez que estoy acá en Rosario, sí. O también es una excusa para venir a Rosario porque juega Newell, o sea. ¿Tenés base acá en Rosario o tenés base ya en Buenos Aires? No, ahora estoy circunstancialmente hace 3 semanas, 4, Rosario, pero bueno, por una cuestión de decisiones que estoy viendo qué es lo que sale, qué es lo que pasa. Pero bueno, base estaría en Buenos Aires o ahora también en México, por esto de que hablábamos de la industria que no tenemos acá. Cantaría decir, no, yo vivo en Argentina y me tengo que ir por algo a otro país, bueno, pero lamentablemente hoy no, es muy difícil. Hoy necesitas mínimamente para vivir 3 series, filmar 3 series al año. Estamos que ya casi más de 3/4 partes del año y yo filmé una sola serie este año, ¿entendés? O sea, que buenísimo, gracias, estuvo buenísimo, pero necesitas más para vivir, que es lo que te hace pensar en irte a otros mercados, ¿no? Quiero hablar un cachito, pero sé que seguramente debe estar harto de hablar de la serie de Luis Miguel. No, harto no. Sí, obviamente que la mayoría, creo que de 10 entrevistas que me han hecho, 8 fueron por esa producción y sin ir más lejos de esa producción, a partir de vivo de la actuación. O sea, después de esa serie me empezaron a salir trabajo. Tuve la exposición más linda que me dio esta profesión. No es que estoy podrido, al contrario, no reniego. Pero quizá trato de que se entienda que hable 50 millones de veces. No, bueno, tampoco me hacen entrevistas todos los días, no. Vos sos un privilegiado, entonces. No, bueno. Bueno, ¿cómo sea el primer acercamiento a lo que es la serie Luis Miguel? ¿Cómo fue la preparación para hacer un papel que es relativamente importante porque fue una parte importante de la vida de Luis Miguel? No, bueno, llega después de Apache, me acuerdo. Yo terminé Apache, siempre mandaba material para todos lados, obviamente México también porque lo conocía de haber ido de chico. Primero, el director de casting le envió mensaje para que haga casting para Casa de las Flores, que era otra serie, la segunda temporada. No quedé y al tiempo le envía nuevamente para hacer casting para la segunda temporada de
Luis Miguel, y en esa le gustó. Me dice Arturo Villanueva, que es mi representante en Buenos Aires, me dice, Juanchi, les gustó el casting, pero seguramente va a ser callback. Callback es cuando es la segunda instancia de casting, ya con el director y con una selección de lo que él consideró que los que fueron al primer casting gustaron. En este caso yo estaba ahí, no sé cuánta gente habrá ido al callback, ni quise pensar, pero me acuerdo que en ese momento le dije a mi representante, le digo, yo el callback lo voy a hacer en México. Me dice, no, bueno, pero pará, el pasaje no te lo van a pagar. Dice, no, sé. Yo me acuerdo de lo que tenía en el departamento, vendí todo y con eso me fui a México. Llegué y hice el callback estando allá y bueno, quedé. Bueno, y ahí cambió todo. Voy a ir de menos a más. ¿Qué sentiste cuando dijiste, che, voy a estar esta serie, Miguel? Y decir, bueno, estoy viviendo de esto, tipo, ya no tengo... Todavía vivía de lo que había de los muebles que había vendido en Buenos Aires. Porque empecé a filmar, me acuerdo, empezamos a filmar y a la semana de rodaje, por eso fue muy inconsciente, ¿no? O sea, no lo llevé no le puse todo el IVA que le pone la gente que lo ve en el coso, lo viví más como algo esto. Te agarró la pandemia. La pandemia, dice, bueno, vamos a cortar por una semanita. Y vos decís, che, vamos a cortar por una semanita, que para nosotros era una semanita, que después te diste cuenta que era una pandemia. La gente de la producción dice, mirá, vamos a cortar, te vamos a pagar el primer mes. Yo había filmado dos escenas del primer capítulo y 2 escenas del segundo capítulo. Entonces me correspondía cobrar primer y segundo capítulo. Me pagaron eso y me dicen, ¿querés volverte a Argentina? O que eso fue la primera vez que yo cobraba desde ahí. Y digo, bueno, vivo no de los muebles que había vendido. Y yo tenía miedo que me saquen mi personaje porque era muy nuevo y me quedé en México. Entonces con esa platita que cobré me fui a un lugar un poco que no sea la Ciudad de México, que era un caos por esto de la pandemia. Me salió bien porque acá la habían encerrado a todo y allá en México era mucho más libre. De hecho me fui a un lugar de playa, que era 1 hora y media del DF, y ahí esperé hasta que se volvió a probar todos los protocolos, volvimos a filmar, todo lo que se encadenó, ¿no? Fue hermoso. El personaje que yo tuvo una muy linda aceptación en el público y eso me dio una exposición que fue todo muy de golpe porque no lo había pensado, no lo tenía. Si bien va a estar en la segunda temporada de Luis Miguel, porque la primera temporada había sido una bomba, pero yo lo viví siempre vivo las cosas con los pies sobre la tierra. Me doy cuenta que soy mucho más cauto a la hora de vivir las cosas. Esto es Luis Miguel. No, pero porque la gente le pone un IVA que a lo mejor por suerte no le pongo. Yo trato de vivir lo más tranquilo posible, o sea, porque hay mucho que tiene que ver con el ego, con ser famoso, y es más lindo. Yo lo vivo desde lo que me gusta hacer, que luego que lo que me gusta hacer tiene una connotación o algo de exposición que va a desencadenar en lo otro, pero lo trato de vivir más de que estoy haciendo lo que me gusta, no de que, si hago esto, voy a caminar por la calle y me van a saludar 10.000 personas, no. De hecho, hay cosas de ahí que me chocan un poco, ¿me entendés? O sea, que porque hay un montón de cosas que dejo de ser yo por esto de la exposición. Hay un montón de cosas que cambiaron en mí después de... Le quería hacer una pregunta que seguramente se le va a hacer a mucha gente y se la hago a mucha gente. ¿Haces terapia? Y debería devolver, todos deberíamos hacer terapia, es clave. ¿Hiciste terapia antes de todo esto o hiciste antes, durante y ahora dejaste por...? No, hice antes, durante, ahora corté, tengo que volver y es clave, es muy importante. En esta profesión creo que más aún. Y te ayudó, creo que te ayuda a decir, che, bajar los pies a la tierra y decir, soy Juan Cane, soy un actor. Sí, esto es lo que te decía, o sea... ¿Hago lo que hago por gusta o necesito un reconocimiento de algo? Entonces, entender de que no, pará, yo acá estoy cómodo, estoy bien. ¿Eso lo necesito o no? Esto sí, bueno. Después hay otro montón de cosas que uno trae de esta vida y de las generaciones pasadas, porque como le digo a mi mamá y a mi abuela, todo lo que ustedes no resuelvan se lo pasan a la otra generación. Entonces... Eso es mucho de constelación. Sí, no sé si de constelación, pero viste, yo lo veo, viste, hay cosas que yo veo cosas de mi abuela, de mi viejo, de mi vieja, veo en mí, y digo, che, toda esa mochilita que no te quisiste sacar y se la pasaste al otro. Bueno, y hoy ¿en qué te encontrás? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Bueno, acá trato de ponerle tiempo al proyecto que tengo acá en Rosario, a par, y bueno, como siempre digo, el verdadero trabajo del actor es buscar, generar trabajo, o sea, y ahora se va a estrenar Barra Brava la segunda temporada, se va a estrenar, bueno, la serie que filmé para Disney que se estrena dentro de, en marzo el año que viene se va a estrenar, o hay una película que hice en Mendoza que también se va a estrenar este año, y bueno, ahora buscando textos para teatro, porque me gustaría producir y ensayar algo para yo presentar.
respetarlo, en todo eso. ¿Se puede dar algún adelanto de 11, si no me equivoco? 11, la serie bueno de Disney. Nada hasta que se estrene el año que viene. Eso se va a estrenar, sí. Calculo que antes del Mundial, calculo. Y bueno, para cerrar, te quiero preguntar, que también puede ser una ayuda para todos, para mí, para vos no creo, porque ya le respondiste, pero ¿qué fue o qué pasó en tu vida para decir, che, basta de pensar y esto me ayudará a vivir, esto me servirá como sustento? ¿Qué hecho o qué cosa pasó en tu vida para decir, no soy ni el vendedor, ni soy el que está estudiando comunicación social, soy... Es la pasión, es distinguir lo que realmente te apasiona. Eso es simple. No es simple de encontrarlo, es simple de entender qué es lo que tenés que buscar en vos. O sea, qué es lo que realmente te apasiona, qué es lo que te gusta, qué es lo que te... Eso, repito, hay gente, en mi caso, por suerte, fue muy rápido, lo entendí a muy corta edad, muy temprana edad. Hay gente que a lo mejor llega a los 30, 40 años y todavía no lo pudo sacar, que es realmente lo que... A lo mejor tampoco se puso a pensar, pero yo creo que es por ahí. Voy a agradecerle a Juan, voy a decirlo esto porque también entender que él es una persona ocupada, y le quiero agradecer porque durante 4 semanas bueno estuvimos planificando esta charla y nunca se pudo dar. Te quiero dar las gracias y decirte que está bueno que una persona no se suba a ningún pony y siempre sea como siempre fuiste, que te conozco. Pero nunca... hay que estar, así es lo más importante, es mantener ahí, tener un amigo acá que te está dando una mano. Ojalá que el ciclo de entrevista crezca mucho. Si es lo que te apasiona, dale para adelante, que por ahí. Juancito, un millón de gracias y éxito. Gracias, Santi, querido. Nos vemos. Chao. Nos vemos.